Hoy nos acompañan Gonzalo Ortiz Crespo, político e historiador. Fue secretario de Comunicación de Rodrigo Borja. Inés Alarcón, asambleísta por Pichincha, pertenece a la bancada ADN del gobierno. Y completa este panel Andrés Jaramillo, periodista y docente, estratega político y digital. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hace 15 días dijimos que Ecuador está a punto de un colapso energético por el desplome de la producción petrolera y la inminente llegada de nuevos apagones. Pues bien, los cortes de energía ya son una realidad. Y a pesar de que este es un problema heredado de administraciones anteriores y agravado por una fuerte sequía, el presidente Noboa ha tenido dificultades en abordarlo desde una visión de Estado y de comunicarlo de forma adecuada. Por eso, esta mañana veremos si el problema eléctrico marca un punto de inflexión para el gobierno. Antes de revisar el primer reportaje elaborado por Daniela de la Cueva, quiero aclarar que fueron invitados a este panel el ministro de Gobierno Arturo Félix, la legisladora Valentina Centeno y la secretaria de Comunicación Irene Vélez, quien ni se tomó la molestia de reconfirmar o cancelar su asistencia. Por el contrario, agradezco la apertura y seriedad del asambleísta Alarcón por acompañarnos a revisar este complejo momento que vive el régimen. Empezamos. Hace un año, en el debate del 13 de agosto de 2023, el candidato Daniel Noboa dijo que sabía cómo enfrentar la crisis energética. Sí, el problema principal no es la generación. Hoy en día el costo por kilowatt es 8,5 centavos, 3 centavos de generación, medio centavo de distribución por parte de CENEL y 5 centavos de Transelectric. Nosotros vamos a invertir en transmisión eléctrica y sacar adelante a Transelectric para que el costo por kilowatt baje. Y ya como presidente, el 11 de enero de 2024, a través de redes sociales celebraba la aprobación de la Ley de Competitividad Energética. De hecho, se la bautizó como la Ley No Más Apagones, pero esa norma, lejos de facilitar el manejo de la crisis ya existente, se enfocó en planes de inversión privada a futuro y en sistemas de energías alternativas. Por eso, el 15 de abril, los apagones volvieron con cero planificación y cortes de hasta 10 horas en algunas provincias. Noboa y sus funcionarios hablaron de un sabotaje supuestamente orquestado para hacerlo fracasar en la consulta popular. Removió a la ministra de Energía, Andrea Robo, y le abrió una causa penal junto con 20 personas más. En el relato oficial se dijo incluso que hubo gente que vació la gigantesca represa de Mazar. Los cortes de luz duraron hasta junio, cuando las lluvias estabilizaron los embalses. Nuevamente en redes sociales se cantaba victoria, el fin de los apagones, hasta que el corte repentino del sábado 7 de septiembre prendió una nueva alerta. Esta vez el gobierno lo atribuyó a una falla humana y el ministro de Defensa volvió a hablar de sabotaje. Para disipar las críticas del 9 de septiembre, Daniel Noboa tomó esta decisión. Podemos encargarnos de la planilla de luz de los hogares de diciembre, enero y febrero, hasta 180 kilowatts de consumo. Las planillas de hasta 180 kilowatts de esos meses serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas. En los días subsiguientes, el gobierno en los medios intentó aterrizar el relato de que no hay crisis eléctrica. Incluso el ministro de Gobierno, Arturo Félix, llamó a una radio para desmentir con ira a un analista que cuestionaba la operación de la barcaza. Las críticas contra ese hecho coincidieron con lo evidente: el apagón nacional del jueves 18 bajo el argumento de que era urgente un mantenimiento en 4 subestaciones, para luego anunciar que los cortes seguirán por varios días más. Para el gobierno, esto no es una crisis eléctrica, sino de falta de agua. Bien, tenemos ya un primer reporte. Asambleísta Alarcón, bienvenida a Políticamente Correcto. Y le hago la primera pregunta para empezar este debate. ¿Por qué al gobierno se le ha hecho tanto lío abordar con transparencia y frontalidad la crisis energética? Bueno, aquí sí me gustaría ser puntual y clara. No creemos que es una crisis energética, creemos que es una crisis de agua, puesto que el 80% de la energía de nuestro país depende de las hidroeléctricas, y las hidroeléctricas dependen del agua. Justamente el gobierno lo que está haciendo ahora es, por supuesto, buscar nuevas energías, en este caso las termoeléctricas con las barcazas, una que ya se encuentra aquí, que ya se encuentra dando resultados, también están contratadas 2 más. Este tipo de transparencia y este tipo de actuar eficiente del gobierno justamente es importante, pero aquí sí me gustaría aclarar algo, ¿no? Que no es una inflexión para el gobierno, más bien es un momento clave
para indicarle al pueblo ecuatoriano y darle la transparencia necesaria de qué hicieron los gobiernos anteriores con el momento energético con el que estamos viviendo y cómo actuaron para llegar al momento en donde estamos. Sí, o sea, me parece interesante el razonamiento que usted hace, asambleísta, pero precisamente eso es lo que no se ha visto desde el mes de abril. O sea, era más práctico ver desde el principio, decir, esto nos dejaron, con esto contamos y por eso estamos así. Y más bien lo que hemos visto es una serie como de tropiezos comunicacionales que han terminado cuestionándole más al presidente. Bueno, hemos tenido en realidad una serie de eventos sistemáticos que se han venido produciendo, como el error que se produjo cuando hubo el apagón nacional. Son puntos claves que se han venido dando, pero eso no significa que el gobierno no esté actuando de manera efectiva contra esta crisis que nosotros consideramos que es una crisis de agua. Una preguntita más. ¿La ley No Más Apagones resultó infructuosa para esta coyuntura, asambleísta? Bueno, aquí hay que ser claros, ¿no? La ley que se generó No Más Apagones es una ley que, por supuesto, viene a generar política pública a futuro, como lo hace cualquier ley. No es que sacamos una ley y al siguiente día está resolviendo los problemas Entonces se equivocaron sociales. al bautizarla así, pues. No, porque el presidente está actuando en función al futuro, ¿no? Porque generalmente los estudios determinaban que íbamos a tener cortes los próximos 5 años. Lo que buscamos con esta ley es incluirle al sector privado también, que es parte importante. Perfecto. Gonzalo Ortiz, bienvenido, buenos días. ¿Qué hierro se encuentra usted en todo este manejo político, comunicacional de la crisis de los apagones por parte del gobierno? Gracias, buenos días. Yo creo que la crisis de comunicación es mucho más grande. En esto de los apagones tenemos como el ejemplo más espectacular de lo mal llevada que está la comunicación por el gobierno, pero desde el comienzo no hubo política de comunicación. Recordemos que se le buscó a Roberto Izurieta, que era una persona que había vivido 20 años fuera del país, que además estaba de embajador de Lazo en Chile, y a él le trajeron de secretario de Comunicación. Entiendo que el que maneja las cosas por detrás es el señor Carmiñani, aunque no aceptó el puesto porque no quería venir a vivir en Quito, pero ya desde el comienzo entre los periodistas comentábamos, ¿no? Roberto no es el que toma las decisiones, él tiene que consultar todo a Carmiñani. Y en lo de, al señor que maneja las comunicaciones en la empresa Novoa, ¿no? Y que prefirió continuar en ese puesto. Y la política se convirtió en una política de falta total de transparencia, de no dar declaraciones, de no decir nada. Respecto de lo de abril, lo que hemos oído en los medios periodísticos es que la ministra Robo tenía listo el anuncio de que venían apagones y que le dijeron que no dijera nada. Ellas tenían hasta grabado el anuncio para sacar el video en televisión y los boletines de prensa. Y Roberto le dijo que no. Roberto, después de consultar al presidente, Roberto Izurieta, y se callaron. Y luego no se les ocurrió nada mejor que de acusarle de sabotaje, de allanar su casa, de meterle presa o de querer meterle... Gonzalo, pero me parece que ahí se hicieron coloquialmente bolas con el problema del apagón. Porque si uno dice, estoy 4 meses en el poder, tengo esta crisis, esto está pasando, ayúdenme, ¿no es cierto? Era fácil con transparencia, es que no ha habido esa política. ¿Pero por qué? O sea, ¿pero por qué cometen ese error infantil? El martes pasado, el martes de esta semana que acaba de terminar, tuvieron un brunch en la presidencia el ministro de Gobierno, Arturo Félix, y la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, con 30 directores de medios de comunicación. Y ahí aceptaron, era la primera reunión en 9 meses, que habían cometido una serie de errores. Y uno de estos es el no acercarse a la prensa y el vetar a algunos medios. Entiendo que Coavisa es uno de los vetados, Primicias es otro, Expreso es otro, y que creyeron, me parece a mí que muy ingenuamente, que la comunicación gubernamental bastaba con hacer unos TikTok y que no había que tener apertura a la prensa. Los periodistas se sienten incluso que están en listas negras. Andrés Jaramillo se plasmó eso en la conversación digital, es decir, no bastó la estrategia del gobierno como para sostener lo que nos está pasando. Absolutamente, Carlos, y es que las autoridades, no sé por qué motivo, le sienten miedo a ser sinceros con la ciudadanía, lo ven como una demostración de debilidad, cuando lo que la gente lo que nos está diciendo es que es comprensible, abierta frente a una crisis que evidentemente a todas luces no es solo de este gobierno, es abierta a que se cometan incluso errores, incluso tristemente es abierta a que las cosas vayan mal porque nos han acostumbrado a que vayan mal.
pero lo que no soporta, lo que no tolera es que le quieran ver la cara, en términos del presidente, de pendejos. Nosotros hicimos un análisis de 11,000 comentarios que se hicieron en torno a la conversación digital. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde el 31 de agosto hasta el 18 de septiembre. Queríamos ver qué pasó antes del apagón nacional y también qué pasó después. Recogimos 11,000 comentarios y de esos 11,000 comentarios, 3,078 incluían la palabra mentir, mentira o términos relacionados. Hubo mensajes como, por ejemplo, ya fuera de bromas, Noboa le mintió al país en mayo al decir que había resuelto lo de los apagones. Creo que no hay nadie que aún piense que los primeros apagones fueron por sabotaje. Es decir, la gente de alguna manera estaba molesta con que le mientan. Y por eso precisamente la reacción que tuvieron en redes sociales. Fíjate Pero que, Andrés, para irnos un poco a las cifras, ¿por qué la gente entiende esto como una mentira cuando el presidente no tenía ni la necesidad de mentir, porque esto no es un problema de él, ni el tiempo para decir que ha mentido, ni las acciones que ha tomado, que son las decisiones técnicas son una cuestión de mentira? ¿Por qué creen que hay una mentira? por los mensajes que se fueron cambiando constantemente. Nos hablaron primero de sabotaje, luego nos hablaron de un mantenimiento preventivo, luego de un error humano y hoy nos están hablando de una crisis de agua. Bien, continuamos con el debate luego de este primer corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Usted quería hacer una puntualización, Gonzalo, a lo que decía Andrés Jaramillo. Sí, que yo creo que en comunicación en general, en comunicación política en particular, no hay que ser maximistas. La ley no más apagones, es un absurdo poner un título así a una ley. La ley, el nombre de la ley es un poco más largo, pero empezaron a nombrarle así. Decir que Magua dijo que había instalado en Quito teléfonos inteligentes. Nunca un teléfono puede ser inteligente. Entonces, cuando uno está esperando el rojo, esta cosa es inteligente, ya me va a dar el verde, y no me da el verde, y no me da el verde. Uno se muere de las iras contra el semáforo y contra Magua. Semáforo inteligente, dice. Semáforo sí, inteligente. Teléfono inteligente. No semáforo. más apagones, es otra cosa así maximista que es imposible de cumplir. Y más todavía sabiendo que teníamos la mayor sequía en toda Sudamérica, porque no es un problema del Ecuador, es un problema de toda Sudamérica. ¿Cómo ponerle ese nombre a una ley además absolutamente equivocada? Claro. Porque sigue manteniendo el monopolio del sector público. Una empresa no puede poner, Ecoavisa, quisiera mantener toda esta luz eléctrica con generación propia, no puede poner aquí arriba células fotoeléctricas, porque le impide, si es más de 2 megavatios ya no puede poner. Sigue siendo muy centralista, muy estatista, es una ley totalmente equivocada. Andrés, sobre esas reflexiones, si teníamos los elementos de la sequía, tenemos los elementos de toda una mala gestión que viene desde 2019, que es lo que han dicho los expertos, ¿en qué momento falla el mensaje? ¿Por qué optan por ser maximistas, como dice Gonzalo Ortiz? Porque sienten que apelando a este exacerbado positivismo que termina siendo tóxico para la gente, sienten que pueden ganar réditos de cara a las elecciones que están próximas. Entonces esto hace que de alguna manera pierdan el norte y que terminen haciendo mensajes que no guardan relación ni coherencia con la realidad que los ecuatorianos están viviendo en el día a día. Ahora, esa conversación a la que tú apelas, básicamente es sobre el tema de los apagones, que hay esta como molestia de la conversación digital, ¿no es cierto? ¿Esa se traslada a otros aspectos de la gestión del presidente Noboa o todavía el presidente Noboa mantiene un buen margen de conversación positiva en otros aspectos? De hecho, vemos que quizás un ejemplo muy claro es lo que pasó con relación a 2 temas que se marcaron esta semana. El uno que tenía que ver con la propuesta del presidente Daniel Noboa para hacer esta reforma parcial a la Constitución y que se puede instalar bases extranjeras. Era el tema de la estrategia de comunicación que se tenía que posicionar en la semana. Le cambió el y era debate muy a la interesante. Gente. Sí. Ya vamos a ver, de hecho, las estadísticas del sentimiento positivo que generó. Sin embargo, ¿qué pasó en el camino? En el camino pasó una declaración de un comandante de la policía que habló sobre, o que sugirió hacer la compra de silbatos para poder enfrentar la inseguridad. Que seamos honestos, Carlos, no lo dijo de mala fe. No, y ni tampoco hizo una relación con el Plan Fénix, ni con una política estructural del gobierno. Sin embargo,
Este elemento, esta declaración, sirvió para que se viralice rápidamente y que en el relato digital se vaya haciendo un vínculo con una crítica al gobierno de Daniel Noboa. ¿Cuál fue el resultado? Mira que en el caso de los silbatos, la conversación, ese día, el día que ocurrió, el 17 de septiembre, la conversación superó a la conversación de la base extranjera en el Ecuador y terminó siendo... ¿La conversación del silbato o la del apagón? La conversación del silbato, Ya. pero que tiene que ver el Claro, contexto obviamente. porque la pregunta era qué hacemos ante los apagones y las consecuencias que eso tiene. Pero fíjate que esto terminó siendo. Ahora, hay que diferenciar también la conversación política, por decirlo así, de los actores políticos que efectivamente empezaron a vincular y hacer una crítica al gobierno de la conversación ciudadana. Y lo que vimos luego de este escenario del Pito fue que la gente sintió que podía desahogarse. Hay mucha ira, hay mucha bronca, hay mucha decepción, hay mucha pérdida de fe de la gente. Y cuando pasan estos elementos, la gente siente que puede tener un espacio precisamente para desfogar eso con memes, con críticas, con humor. Para irme con la asambleísta Alarcón, la conversación que puedes tú analizar en digital es básicamente de las pocas personas que están en redes sociales o tiene una capacidad como para leer, como si fuera una encuesta, una percepción nacional, como para decir lo que tú estás refiriendo no es lo que refieren las encuestas, sino lo que realmente refiere la conversación del país. Es lo que nos permite ver todo lo que pasa en la esfera digital. Ojo, y esto es muy importante, no es solamente una medición de X, que como nosotros sabemos está llena de cuentas automatizadas. O del círculo rojo. ¿No? O del círculo rojo, sino que aborda nuestra conversación todas las plataformas digitales, es decir, páginas web, medios de comunicación, las cuentas de las diferentes redes sociales, de TikTok, de Instagram, es decir, abordamos la mayor parte de la realidad digital para acercarnos a eso. ¿De WhatsApp también? WhatsApp en estricto sentido no es una red social, es un canal de mensajería y tiene este elemento de privacidad además. O sea, tú no puedes entrar entonces, a una Pero ahí es donde red se puede social. palpar con más cercanía lo que piensa la gente, pues. Absolutamente. Pero, y de hecho WhatsApp ha sido la plataforma quizá más relevante en las últimas elecciones en la región. Y lo será aquí también. Pero esa conversación que tú tienes ahí no está reflejado lo que se dice en WhatsApp, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, ok. Asambleísta, entonces ahí tenemos un par de ideas que un poco se han sentado. Bueno, el tema de la viralidad son temas bastante efímeros, lo que queda de fondo es el accionar que está haciendo el presidente de la República, justamente como lo habían mencionado, el tema de la reforma parcial a la Constitución, justamente hablamos de un presidente que en tan solo 10 meses de gestión ha invertido 5 veces más en generación eléctrica, eso es lo que queda al final del día, las acciones concretas que se están haciendo a favor del país. ¿Pero eso se está comunicando adecuadamente o hay que hacer ajustes, asambleísta? No, considero que hay que hacer ajustes como en todo, nada es perfecto, pero siempre queda de fondo el accionar efectivo del presidente de la República. O sea, a mí me parecía, yo creo que lo más interesante sería, me parecía verle al presidente de la República frente a una cámara de televisión y que de ahí pues salgan todas las piezas digitales posibles, diciendo, o sea, esto recibimos, esto estamos haciendo, esto nos va a pasar. Me parece incluso que hubiera sido hasta la posibilidad de hacer una causa nacional, el apagón, para que le fortalezca a él. ¿Por qué no se fue por esa vía? ¿Cómo están entendiendo la comunicación a ellos? Bueno, creería que el tema de la comunicación sí es un tema que debería manejarlo directamente la comunicadora como tal, pero lo que yo estoy dispuesta en este punto de la conversación a aclararlo y a dejarlo por sentado es que hay una acción eficiente por parte del presidente de la República con el tema energético, hay acciones concretas que se están llevando a cabo y hay acciones de fondo que van a mejorar al país en cuanto a temas de seguridad, energético, salud, empleo. Eso son los temas que nosotros como país debemos estar pendientes porque para eso lo elegimos, para que sepa y lleve una administración correcta. ¿Cómo tenemos que tomar la molestia, el reclamo, la respuesta del presidente Noboa a lo que hizo la Asamblea esta semana, apagar los breaks del Pleno y hacer esta mofa sobre los apagones tocando silbatos? Totalmente un uso incorrecto de las instalaciones de la Asamblea Nacional por parte de diferentes bancadas e incluso del presidente de la Asamblea Nacional. Nosotros rechazamos profundamente este accionar por parte de estos asambleístas, ¿no? Porque la institucionalidad como tal queda mal de la Asamblea Nacional. Este es un problema grave para nuestro país. Estamos en la peor sequía dentro de 61 años. Tenemos una mala administración de gobiernos anteriores que nos han llevado al punto que estamos del día de hoy. No nos parece que debe ser mofado en esa manera y la reacción del presidente, por supuesto, es normal ante un accionar de ese tipo. Usted está en la Asamblea todo el tiempo. ¿Cómo palpar esta relación del presidente frente al resto de bancadas? ¿Cómo está viendo usted la posición de estos grupos políticos frente a lo que hace el gobierno?
¿Cómo evaluarlo? Bueno, siempre están buscando acelerar cualquier medio para golpear a los ministros de gobierno, siempre están buscando la forma para afectar la gestión del gobierno y siempre están buscando una manera en cómo se vea afectada toda esta gestión productiva que está haciendo el gobierno nacional. En base a ello el gobierno también responde, pero por supuesto que la Asamblea es quien debe dar esa gobernabilidad para tener un país estable, para tener un país que confíe en la institucionalidad como tal. Eso es algo que lastimosamente no lo hemos visto y es justamente porque estamos a puertas de una campaña electoral y lastimosamente quien resulta perjudicado es el pueblo ecuatoriano. Andrés, para irme a corte, la posibilidad, lo que hicieron un montón de asambleístas de oposición de agarrarse del silbato, del pito y todo lo demás, ¿le gustó a la gente o fue simplemente una cosa muy poco creativa, burda? Mira, este incidente alentó una batalla digital entre el oficialismo y la oposición, en donde la oposición tuvo más terreno, ganó mucho más terreno. Fíjate que ese día que ocurrió los incidentes, hubo 164 posteos vinculados al discurso oficialista en donde se decía que no se están burlando del gobierno sino de los ecuatorianos, 164. Marquen el tono, ¿no? Defensa al gobierno. Sin embargo, hubo 321 en donde se repetía el mensaje vinculado a que se compren pitos para suplir las alarmas. Es decir, la oposición fue inteligente en la medida en que supo aprovechar la ola de descontento que vi en ese momento. El gobierno, al intentar defenderse, terminó perdiendo la batalla y que efectivamente le dio espacio para que la oposición gane terreno. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto y a partir de este bloque vamos a hablar de los posibles coletazos que la crisis energética puede ocasionar si no se logra administrarla desde una visión estratégica en Carondelet. Revisemos el análisis de Daniela de la Cueva. No solo se apagarán las luces, sino también el motor económico del país, la producción. Aunque el gobierno programó los cortes en la noche para reducir el impacto, los gremios empresariales estiman pérdidas al menos de 360 millones de dólares en 5 días. En otras palabras, 72 millones de dólares menos cada noche de apagón. Esta es la misma cifra que se perdió en los cortes de abril. Otro frente de impacto será la seguridad. Hasta agosto, el gobierno presumía una reducción del 17% en homicidios intencionales, pero la falta de luz podría revertir esta tendencia. Para evitarlo, el gobierno dictó un toque de queda parcial y desplegó 31.000 militares para garantizar la seguridad durante los apagones. Pero este contingente podría no llegar a los miles de comerciantes, hogares y empresas que pueden quedar expuestas a la delincuencia. La sequía es la raíz del problema energético, pero también afecta al sector agrícola. En 2 semanas, el Ministerio de Agricultura estima que más de 7.770 hectáreas de cultivos han sido afectadas por la falta de lluvias, entre ellos el banano, limón, maíz, cacao, tomate, zanahoria y papa. La baja producción de estos alimentos aumentará sus precios. Por ejemplo, el quintal de papa que costaba $30 ahora alcanza los 45, un incremento del 50%. El acceso al agua potable también está en riesgo. Al menos 15 cantones de 9 provincias ya comenzaron a racionar el agua con cortes que varían entre 3 y 20 horas diarias. Ciudades como Quito, Cuenca, Ambato, Ibarra y otras están entre las más afectadas. Finalmente está el costo político para Noboa. Con una nueva campaña electoral a cuestas, el candidato Noboa será el centro de los cuestionamientos por su falta de previsión. En días pasados, políticos y candidatos empezaron a utilizar esta crisis para reprochar y mofarse con fuerza del gobierno. Bien, bueno, entonces, Gonzalo Ortiz, tenemos ahí unos coletazos que nos permiten hacer una reflexión. ¿Cuán fácil es para un gobierno entrar en una zona de desgaste tan pronto cuando hay un problema tan cercano a la gente como el apagón o el racionamiento de agua o la subida de los alimentos? Como decía Rodrigo Borja, uno no escoge el tiempo en el que gobierna. Y en el Ecuador casi seguro que va a haber una crisis, ¿no es cierto? Si no es la sequía, son las inundaciones o las erupciones, o también choques externos, la baja del precio del petróleo,
o antes del banano o el cacao, que causó hace 100 años una crisis brutal, ¿no? O sea, en el Ecuador lo seguro es que va a haber una crisis. Y eso sin contar con la oposición. Entonces, para eso hay que tener una estrategia de gobierno y una política de comunicación. Y la estrategia se hace siempre con anticipación. Y la estrategia se hace con anticipación y tiene que estar escrita, lo decía Jaime Durán esta semana en Perfil, donde saca esos artículos en Argentina. Si no está escrita, no es estrategia. Y él habla de un documento de 100 páginas para ganar las elecciones. El gobierno, la comunicación de gobierno es diferente de la de campaña electoral, pero también tiene que haber una política. Si la política es cerrar las puertas en vez de acercarse a los medios, si la política es alejarse, si la política es tener listas negras, si es no venir a los programas, ¿cómo es posible que el ministro Wong o la señora Vélez no hayan aceptado tu invitación? Pero sí era la oportunidad para explicarle al país. Pero en fin. Bueno, tenemos una gran invitada, ¿no? Tenemos una valiente. Gran invitada, sí, la asambleísta valiente, hay que decirlo. Porque en efecto los ministros no dan entrevistas, los directores de comunicación no contestan a los periodistas. Yo me reía al leer lo que la secretaria Vélez ha dicho en el brunch del martes, de que los directores de comunicación no le hacen caso, que están sueltos, ¿no? Como ovejas sin pastor. Y nosotros que hemos estado en los medios sabemos que desde Correa la SECOM era como la KGB, les tenía a toditos bien alineados, marcialitos, todos los directores de comunicación tenían que cumplir lo que decía la SECOM. Ahora no le hacen caso. Y lo chistoso es que Vélez fue del gobierno de Lasso, ella ya sabía el asunto, ella fue directora de contenidos durante todo el gobierno de Lasso, o sea que ella tenía el entrenamiento y se le han ido de las manos los directores. Pero Gonzalo, a ver, hay dos precisiones que quería hacerle con respecto a lo que usted está manifestando, es decir, gobernar con una cadena nacional, como yo más o menos decía, sería bueno ver al presidente explicándonos, ¿eso es cosa del pasado? ¿Eso yo ya le no dije funciona una a la vez, gente nueva? yo le dije al Roberto cuando los apagones de abril, le dije a Roberto Izurieta, lo que espero es una cadena del presidente, y cuando la toma de la Embajada de México, lo que espero es una cadena nacional del presidente. Y Roberto me dijo, muy tranquilo, tú no le vas a ver al presidente Daniel Noboa en una cadena de televisión. Y yo no entendía lo que me estaba diciendo Roberto. Digo, Roberto, ¿cómo es posible? Lo que el país necesita es una explicación. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y pide el apoyo de la gente y la gente le va a apoyar. Pero ¿y eso se puede reprocesar en redes sociales, en contenido digital? Que es lo no que a él le creo, gusta? yo no sé, el experto aquí nos puede decir, pero yo no creo que el TikTok y las redes sociales reemplacen la necesidad de una comunicación gubernamental seria, larga. No pueden ser TikToks de 3 minutos, shows montados, como lo dijo John Lee Anderson, que demostró que estos shows de seguridad son montados para hacer el TikTok, no es para hacer la acción contra la delincuencia. Entonces, así no se puede gobernar, ni aquí, ni en la China comunista, ni en ningún país del mundo. Hay que hacer comunicación gubernamental en serio, los ministros tienen que hablar. ¿Eso no tiene época? ¿Eso no es una cuestión de época? No creo, ¿No no van a creo. decir es que usted está pensando en la comunicación de Rodrigo Borja de los años 90? No, porque todavía hay los medios. Hay medios digitales que tienen 4 millones de visitas al día. El sitio de Coavisa, Primicias, 4 millones y medio de visitas al día. Eso quiere decir que no puedes despreciar a esos medios. TikTok no los reemplaza. Bien. Andrés Jaramillo, a ver, volviendo un poco a la reflexión que nos hacía Gonzalo hace un momento de lo que Durán Barba piensa de las estrategias. Y parte, entiendo yo, por los mensajes que a uno nos llegan, de parte de este think tank, de esta oficina, lo que están diciendo es que solo el 11% de la gente culpa a Noboa de los apagones y que por lo tanto se supondría que la estrategia de comunicación está bien como lo están manejando, desde una visión más 2.0 se podría decir. Claro, pero el 11% ¿de qué universo? Es decir, ¿cómo están haciendo la medición encuesta, para...? Se entiende que ahí sí la encuesta ya es de nacional, pues. Mira, mi madre siempre me decía, la soberbia es una mala consejera y aplica para todo. Si uno gobierna y hace una línea de comunicación basada en la soberbia, los resultados van a ser lo que nosotros tenemos. Lo que dice el embajador es muy cierto. ¿Por qué tiene tanta audiencia medios de comunicación como Ecoavisa, como Teleamazonas, otros medios digitales como Primicias, etcétera? Por la credibilidad. Es la credibilidad lo que permite que trascienda independientemente del soporte, si es en papel, si es en impreso o si es en cualquier otro.
Pero hay un error también en el sentido de que se reduce la comunicación a las redes sociales. Hay que tener una visión 360 de la comunicación. Sí, las redes sociales son importantes, así como los medios tradicionales, así como la comunicación en el campo, así como la comunicación comunitaria que se hace en la zona rural. Si nosotros no vemos con esa visión amplia la comunicación, difícilmente vamos a dejar de ser reactivos. Ya. Ahora, Inés, ¿cómo tiene el país adaptarse, prepararse para estos coletazos que se vienen enseguida? Es decir, posiblemente encarecimiento de alimentos, racionamiento de agua, horas de apagones, muchos de ellos incluso sin avisar, como el que pasó a la madrugada del viernes. Entonces ahí, ¿cómo afinar una lectura necesaria desde el gobierno para que la gente entienda la magnitud de la crisis? Claro, son desafíos fuertes que tenemos que vivir como país, por eso es importante entender que durante los últimos 50 años Ecuador no ha cambiado su matriz energética. Dependemos únicamente de las hidroeléctricas y esto nos ha condenado a someternos al clima. Eso es una verdad que no podemos negar y que por supuesto el gobierno nacional ha tomado las medidas para que cambiar de esta manera la que hemos vivido el sistema energético. Aparte de la crisis de agua, entonces sí hay una crisis energética, porque no tenemos cómo reemplazar la luz cuando no hay agua. Correcto, justamente por ello el presidente de manera eficiente ha contratado las barcazas que ya están funcionando. En octubre sabemos que llega otra y en noviembre. Sí, una está funcionando ya. Una está funcionando, está funcionando, otra viene en camino para el mes de octubre y esperamos para diciembre tener la tercera. Entonces, hay acciones concretas que se han venido haciendo, concuerdo, de pronto no puede haber en un tema del timing de la comunicación, pero hay acciones concretas y eso es importante que el pueblo ecuatoriano ¿se están ustedes preparando para lo que va a significar octubre asambleísta en términos de apagones y de sequía y de problemas? Porque lo que la gente, los expertos están diciendo es, durante octubre no se va a poder agregar más energía de la que se tiene porque hasta que lleguen las barcazas y todo lo demás. Y si es que la crisis de sequía continúa y ya vemos que se está encareciendo terriblemente el quintal del ajo, por ejemplo, ¿cómo abordar este mes crítico? Bueno, justamente por eso es importante que este desafío es un desafío de los ecuatorianos, justamente porque estamos ante la peor sequía y eso es algo que nosotros no podemos controlar. Por eso es el momento de ponernos la camiseta, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, como bien lo ha dicho. Hemos tenido como país, hemos sufrido diferentes crisis, pero ninguna nos ha podido vencer. Entonces es el momento de ponernos la camiseta, de seguir trabajando y sí, se van a presentar muchos más puntos de inflexión en cuanto a los cortes de energía, pero tenemos un presidente que está trabajando justamente por ello. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Asambleísta Inés Alarcón, ¿se espera algún ajuste al plan político del régimen para abordar mejor este problema y lo que se viene en octubre? Bueno, ya hay acciones concretas que el presidente ha venido tomando, como por ejemplo, vuelvo a repetir, el tema de las barcazas. Es importante también retomar que se ha logrado que Toachi y Pilatón pueda, después de 9 años del olvido, empezar a generar 205 megawatts desde diciembre. También estamos hablando de la inversión que el presidente ha hecho ya en cuestión a los megawatts que necesita nuestro país. Hay inversión de por medio, hay acciones concretas de por medio. Siempre hay el tema de que por qué no se lo hizo antes. Recordemos que es un gobierno que está 10 meses en gestión, que sí está haciendo trabajos concretos, pero también hay que respetar los procesos y eso también requiere tiempo. ¿Usted cree que los apagones terminen para inicios de noviembre con todo lo que se está haciendo? Bueno, hay gestiones que incluso tomarán hasta el mes de diciembre, esperamos que hasta el mes de diciembre al menos esté controlado y que se sigan sumando las nuevas acciones que vienen en camino. O sea, se viene un último trimestre de cortes de energía eléctrica, ¿eso es a lo que el país debe acostumbrarse o entender o...? Sí, y es justamente por la sequía que se viene dando, pero hay acciones que se vienen tomando, como había indicado yo, la termoeléctrica, que ya está una en el país, que en el mes de octubre viene otra, en diciembre, Toachi Pilatón, y todas las acciones en conjunto que se vienen tomando justamente para minimizar el impacto que se viene con los cortes. ¿Cómo están leyendo ustedes el problema alimentario, el problema de la sequía? Es decir, ya no hay mortiño, o sea, va a encarecer el mortiño para la colada morada, eso... Le aseguro que va a ser un meme drop en las próximas semanas en las redes sociales. Viene el tema de los huevos. El ajo está carísimo, no hay papas. No sé, y al presidente solo le vemos en Manaví, asambleísta. Bueno, el presidente es un presidente de territorio,
conoce todo el país. Tal vez un poco más veces en Manabí, pero es un presidente de territorio. Le puedo asegurar que nunca se encuentra en su oficina, siempre está recorriendo el país, conociendo las necesidades del país y seguramente tendrá una solución justamente a lo que tenemos ahora como son las sequías. Bien, Gonzalo Ortiz, si ya algunos expertos y en espacios como este, con toda la transparencia y más bien como para colaborar a que se aclaren las cosas, ya advierten que octubre va a ser un mes complicado en apagones. ¿Qué es lo que se debería esperar del gobierno en este mes? Si no hay estrategia, todo fracasa. Yo creo que lo primero habría que hacer eso. Luego hay que mandar una nueva ley que borre para siempre esa no más apagones. Porque esa ley es una ley estatista, es una ley correísta. Acuérdense que fue aprobada con una mayoría de 130 y pico. Pero ¿no? también es por el marco constitucional que le impide ir más allá la ley de los sectores estratégicos. Hay que permitir la generación privada fotovoltaica, por ejemplo. Hay que permitir la generación eólica privada o pública. Hay que ir por otros lados. No solo hay que pensar en el INESEL de los 60 o los 70, que hizo un trabajo maravilloso. Ahí en esa época se decía que la única luz que hay en el Ecuador es la del sol y la de INESEL, pero era por el estatismo absoluto que había en esa época. O sea, imagínense cómo nos funciona hasta ahora Paute y Mazar. Paute y Mazar. Y Coca-Cola Sinclair con esos problemas de que ya mismo se ve en el cauce. Hay que pensar en la generación también privada hidroeléctrica, por ejemplo. Y no solo en la termoeléctrica de barcazas contratadas. Pero ahora se le abre un problema. Sí, a ver, dígame. Hay el otro problema, el problema serio de los alimentos, que en efecto está subiendo todo. Terrible. Toda la producción de la provincia del centro de la sierra está acabada por la sequía, ¿no? Hay que impulsar proyectos de riego, de lo poco que hay que aprovecharlo bien. Y en eso tendría que estar el presidente. El presidente tendría que estar visitando Quero mañana para ver cómo van a solucionar el tema del ajo, ¿no? Claro. Y el presidente y eso es lo que quería decir cuando tú insistías mucho en lo de Manabí, el presidente se está perdiendo otras oportunidades. Por ejemplo, la semana pasada hubo un gran cierre de proyecto del Programa Mundial de Alimentos que costó $7 millones, que inauguraban agua potable para, no sé, una docena de comunidades en la frontera, en una zona de conflicto. La Secretaría de Comunicación le dijo al Programa Mundial de Alimentos, y no estoy faltando a los derechos de la confidencia, a las obligaciones de la confidencia, le dijo a la Secretaría de Comunicación que pongan 1,000 personas, que el presidente iba. Ok, 1,000 personas, era un lindo acto. El presidente canceló 2 días antes. Y antes hubo en Manta, con otra agencia de las Naciones Unidas, otro acto muy importante, Manabí, y tampoco fue. Allí canceló 20 minutos antes. Así que creo yo que tienen que aprovechar mejor esas otras. ¿Sabe lo que le dijo un periodista de Loja en ese brunch al ministro? En el brunch. Sí, le dijo, a nosotros no nos interesa, a los lojanos, un discurso monotemático del presidente de seguridad y de energía eléctrica. Exacto. Porque en Loja no tenemos problemas ni de electricidad ni de seguridad, no hay. Lo que queremos es que nos hablen de otras cosas, de empleo, de producción. El presidente está muy concentrado en ciertos temas, tiene que diversificar, a eso es a lo que me refería con estos otros actos. Y claro, tiene que actuar en lo que ya se viene, que es este tema de los alimentos. Habría que ver si es necesario importar, habría que hacer algún tipo de pedagogía sobre qué comer. Recuerden la famosa frase de Osvaldo Hurtado, ¿no? Entonces no hay que comer alberjas, cuando le dijeron que estaban caras las alberjas. Pero le dieron palo por eso. Bueno, pero fue muy buena estrategia. Yo te digo que le bajó el precio de las alberjas. Andrés Jaramillo, hay una oportunidad para el presidente Noboa, que es este mes de octubre, que va a ser complicado, o sea, se les está advirtiendo. Si maneja bien la comunicación, puede salir adelante. Si no, esto puede complicar el clima electoral de febrero. Absolutamente, Carlos. Si maneja bien la gestión primero, porque sin gestión no puede haber comunicación. Mira, esta es la tendencia de lo que ha generado la conversación en torno a los apagones. Los picos de negatividad, como ustedes pueden ver, las líneas rojas son lo negativo y las líneas verdes son lo positivo. Coinciden los picos precisamente con el apagón inesperado de aquel sábado,
coincide luego con el anuncio de que habrá 4 días de apagones y luego pues con todo lo que pasó en torno a la inseguridad y esta sugerencia, esta recomendación de que se compren silbatos. Si es que no se logra frenar esta tendencia, lo más probable es que le pueda pasar una factura importante en la carrera electoral. Y quizás también tiene que ver con el enfoque de la comunicación en este momento. A ratos da o parecería que el presidente está muy empeñado en parecerse a Christian Zurita y Jan Topic. Conscientes de que no ganaron la presidencia con votos propios, sino que fue el resultado de muchos accidentes electorales, intentan llegar a esos nichos que en su momento Zurita logró recabar el 16%, Topic el 14%, y por eso es que de alguna manera lo vemos tratando de captar el voto anticorreísta de Zurita y por otro lado tratar de convertirse en esta suerte de espectacularización de la guerra, esta parafernalia que utilizó Topic en su momento de guerra. ¿Y eso es innecesario, Andrés? Absolutamente innecesario e incorrecto. O sea, el presidente tiene todas las herramientas para hacer una buena campaña si se lo propone auténtica. Lo que tiene que hacer es diferenciarse y ser mejor, Ajá. no hacer una mala copia. Ya, y en ese sentido, Andrés, ¿cómo mirar la arremetida de los otros candidatos? ¿Este es caldo de cultivo para que crezcan los otros o están los otros también tan desgastados que difícilmente pueden, más allá de una espectacularidad en un día en una red social, levantarse? Por ejemplo, no sé, el correísmo, no sé, los socialcristianos. Mira, los otros candidatos lacismo, son no sé, plenamente conscientes de que a ellos les resulta más fácil restar votos que ganar votos. Y por eso hay mucho enfoque en precisamente desgastar al gobierno con estos incidentes que de alguna manera a veces se salen de ¿Y hay las que manos. responder esos incidentes? No necesariamente, por eso es importante los datos, es decir, Claro. no solamente la percepción que respetables personas pueden tener en el círculo cercano del presidente, son los datos los que nos dan la luz y los que nos muestran el norte. Por eso la importancia de que efectivamente se reduzca el margen de error y se incremente la asertividad basado en información. Asambleísta Inés Alarcón, brevemente, ¿hay una estrategia para un poco contener o enfrentar este periodo legislativo hasta las elecciones? Hasta el próximo mes de octubre, mejor dicho, hasta el próximo mes de febrero, cuando ya empiece todo. Bueno, nosotros hemos mantenido siempre una agenda que ha sido bastante transparente, una agenda país. Hemos enviado los proyectos de ley emergentes, hemos trabajado también desde las diferentes comisiones. Le hablo, por ejemplo, desde la Comisión de Seguridad. Hemos entregado 6 proyectos de ley al Pleno de la Asamblea Nacional. Cada uno desde la bancada sigue haciendo su trabajo. Por supuesto que hay veces que no coincidimos en las votaciones, por supuesto que no compartimos con algunas actuaciones como la del pasado día donde apagaron las luces y comenzaron con los silbatos. No coincidimos con ese tipo de actuaciones, no coincidimos con tipos de accionar que vayan a favor de la impunidad tampoco. Nosotros seguiremos manteniendo esa línea. Usted, lo que decía Gonzalo Ortiz, ¿usted cree que se pueda pensar como una de las acciones a tomar una ley emergente para apoyar el tema energético en estos meses o no le ve en el radar este momento? Bueno, nosotros ya, el presidente de la República ya envió la ley No Más Apagones. Es una ley que, a diferencia, no comparto el criterio que acaban de dar acerca de este proyecto de ley. Es un proyecto que viene para ejecutar política pública en los próximos años. Habla sí sobre la inversión privada, que es importantísimo. Todo el mundo conoce que después de nuestra Constitución tenemos un monopolio en el sistema energético. Eso no es un secreto para nadie. Y justamente eso es lo que se está luchando, y en esta ley se habla claramente de ello. Habla claramente también sobre la reducción de muchos impuestos que se les puso a los sectores más perjudicados. Es una ley que de momento no estaría en camino otra ley. No, porque ya la tenemos. Perfecto, bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Gonzalo Ortiz, ¿es políticamente correcto señalar que los apagones marcan un punto de inflexión para el gobierno? Creo que sí, y el gobierno tiene que aprovechar este momento para que no se le vaya de las manos la reelección que busca y el país mismo. Es decir, tiene que generar voceros, tiene que permitir que los ministros obligar que los ministros den declaraciones, diversificar este discurso monotemático de la seguridad y escoger otros escenarios. Tiene que acercarse, aprovechar que la gente quiere que sea reelegido.
La mayoría no quiere cambios de este rato que vuelvan a generar un caos. Quieren que él siga, pero que lo haga bien. Por tanto, tiene que aprovechar eso, reflexionar en sí mismo y dejar lo que decía Andrés Jaramillo, la política basada en la soberbia. La soberbia no es importante que a cada momento tenga que decir lo que los otros gobiernos hicieron, lo que los otros gobiernos no hicieron. No, díganos lo que está haciendo usted y aproveche esta buena voluntad de la gente para sacarnos adelante. Andrés Jaramillo. El gobierno lidia en este momento una batalla contra el tiempo. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. La inseguridad y la crisis energética sin duda van a ser un elemento de inflexión por el impacto en la cotidianidad de la gente. Si el gobierno insiste en transitar por el camino de la improvisación, haciendo evidente la inexperiencia, la falta de inteligencia emocional, hasta la madurez, el riesgo no es que pierdan la elección, el verdadero riesgo es que la crisis en el país se profundice y que después sea más complejo salir de ella. Los gobiernos se van, los presidentes pasan, pero los problemas se quedan con los y las ecuatorianas. Asambleísta Inés Alarcón, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, lo políticamente correcto es hacer lo que está haciendo el presidente de la República, resolviendo la negligencia del pasado para garantizar la soberanía energética del futuro. Y bien, el gobierno comete un error peligroso. Por un lado, es consciente de que su estrategia para comunicar la marcha de su administración tiene serias limitaciones en el terreno donde se genera la opinión pública y se discute con profundidad y dureza los problemas del país. Acostumbrarse a que solo con mensajes divertidos y pegajosos se informe lo que el régimen desea es darse un tiro en el pie, porque eso es ver a la gente como simples electores y no como ciudadanos. El análisis y la rendición de cuentas sobre lo que hace un presidente y su equipo de trabajo no se puede soslayar. Que la tecnología, así como el dinamismo de las redes sociales, pueden ser muy útiles a la hora de proyectar la visión de un estadista. Sin embargo, y a pesar de que el régimen reconoce esta debilidad, persiste en mantener una estrategia de comunicación y de gestión política que despierta una confrontación innecesaria. El presidente Noboa, por los pocos meses que está en el poder, tiene la oportunidad de hacer de la crisis eléctrica un desafío que lo fortalezca como gobernante y como candidato. Todo es cuestión de abordar este problema con absoluta transparencia. Hasta el próximo programa.